En el año 2016, J.K. Rowling revelaría la existencia de 11 escuelas mágicas repartidas por todo el mundo, entre las cuales se encuentra Ilvermorny, la escuela de magia norteamericana que se menciona en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Un colegio de magia que esconde una apasionante historia detrás, ya que tiene la peculiaridad de que fue fundada por un Muggle junto con una descendiente directa de Slytherin, llamada Isolde Sayre, que atravesaría el océano Atlántico junto con los colonos europeos, huyendo de una terrible maga tenebrosa que portaba la varita del fundador de Hogwarts. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo de Harry Potter. El Colegio Ilvermorny de Magia y Hechicería es la escuela mágica americana a la que acuden magos y brujas procedentes tanto de México como de Estados Unidos y se encuentra ubicada en el monte Greylock, en el estado de Massachusetts, estando protegida por infinidad de encantamientos mágicos que la ocultarían de miradas indiscretas, dado que durante el siglo XVIII la escuela protagonizaría una de las infracciones más graves de la historia del Estatuto Internacional del Secreto, ya que uno de sus exalumnos revelaría a un Muggle o Nomad su ubicación exacta, entre otros datos de la escuela, que llegaron al conocimiento de la comunidad Muggle, un grave suceso cuya filtración causaría un gran revuelo internacional. Ilvermorny fue fundado en el siglo XVII por una bruja de sangre pura de origen irlandés llamada Isolde Sayre y el Muggle James Stewart, adquiriendo durante los siglos un gran prestigio, y el colegio tiene fama de ser una de las instituciones mágicas con menos discriminación hacia los nacidos de Muggles entre todas las escuelas de magia de todo el mundo. Sus orígenes y valores se consideran altamente democráticos y su sistema de enseñanza se basaría, al igual que Hogwarts, en 4 casas que representarían criaturas mágicas autóctonas de Estados Unidos, tales como el ave del trueno, la serpiente cornuda, el Puffwidgee y el Wampus. Su fundadora, Isolde Sayre, nacería a principios de 1600 y tendría una infancia feliz en un tranquilo valle del condado de Kerry, en el país de Irlanda. Sería criada por sus padres en un ambiente apacible, pero lo bueno no dura para siempre. Según el credo de Lord Voldemort y los Sagrados 28, se podría decir que Isolde tenía una pureza de sangre inmejorable, dado que era hija de 2 magos de sangre pura con un linaje prestigioso. Su padre, William Sayre, era descendiente de la legendaria bruja irlandesa Morrigan, una animaga con forma de cuervo, y su madre, Rionach Gaunt, descendía del cofundador de Hogwarts, Salazar Slytherin. Sin embargo, lejos de criar a Isolde en los ideales de la pureza de sangre, sus padres se dedicarían a ayudar silenciosamente a sus vecinos muggles, produciéndose curas mágicas milagrosas tanto para humanos como para animales por igual, lo que, por desgracia, atraería la atención de una peligrosa maga tenebrosa fanática de la pureza de sangre, ocasionando que, a los 5 años de vida de Isolde, la casa familiar fuera devorada por un gran incendio que acabó con la vida de sus padres y que estuvo a punto de terminar con la suya, de no ser porque fue rescatada de las llamas por Gormlaith Gaunt, quien la llevaría a un vecino valle y la adoptaría. Con el paso de los años, Isolde se daría cuenta de que su tía y supuesta salvadora realmente la había secuestrado y asesinado a sus padres. Gormlaith era una bruja inestable y cruel que se había vengado de la familia porque creía humillante que 2 magos de sangre pura ayudasen a los muggles, queriendo enderezar a Isolde y que siguiera el camino correcto y se casara con un mago con los ideales de Slytherin, y evitar que se enamorase de un muggle, lo que, paradójicamente, terminó sucediendo. El caso es que Isolde fue adoctrinada como descendiente tanto de Morrigan como de Slytherin, y su tía obligaría a su sobrina a mirar mientras maldecía a cualquier muggle o animal que se acercara demasiado a su cabaña, por lo que la comunidad de no magos evitaría el lugar donde ambas vivían, e Isolde solo tuvo contacto con niños de su edad por corto tiempo, y aunque al principio pudo hacer amigos, esos niños locales le arrojarían piedras desde lejos mientras jugaba en el jardín, por lo que tuvo una infancia sumamente triste y miserable.
Cierto día llegaría una carta para Isolde muy especial, nada menos que desde Hogwarts, comunicándole que tenía una plaza en el colegio. Pero Gormlight no permitiría que su sobrina ingresara, ya que, según su opinión, Hogwarts era un lugar peligrosamente igualitario, lleno de magos de sangre sucia, y que Isolde aprendería más en su casa. Gormlight sí había ido a Hogwarts como alumna y le hablaría mucho sobre la escuela, denigrando la imagen del colegio y lamentando profundamente que los ideales de Slytherin, su antepasado, no se hubieran cumplido, por lo que Isolde fantasearía durante toda su adolescencia con la idea de ir a Hogwarts, y durante 12 años la joven permaneció aislada del mundo, hasta que un día reunió suficiente coraje como para escapar de allí, robándole a su tía la varita que, además, ella nunca le había permitido tener una propia. Además de robar la varita de Slytherin, durante su escape, Isolde solo se llevaría un broche de oro con forma de nudo gordiano que había pertenecido a su padre, y emprendió un viaje lejos de Irlanda para no volver jamás. Temerosa de la venganza de Gormlight y conocedora de su habilidad para rastrear, Isolde se mudó a Inglaterra, pero tras enterarse que su tía estaba tras sus pasos, decidió abandonar el viejo continente y se cortaría el pelo y, haciéndose pasar por un niño muggle, zarparía al Nuevo Mundo en 1620 y llegaría a Estados Unidos junto con los primeros colonos muggles, que serían llamados Nomads por la comunidad mágica estadounidense. Isolde desaparecería en las montañas tras dejar a sus antiguos compañeros de viaje atrás, que pensaron que había muerto como tantos otros tras un duro invierno, pero la bruja no quería poner en peligro a los demás, ya que tenían miedo de que Gormlight estuviera detrás de sus pasos para recuperar la varita de Slytherin, por lo que se vería forzada a vivir en soledad, y tras varias semanas tendría un extraño encuentro con dos criaturas mágicas peligrosas. Por una parte, vería como un oso delgado y alto, de pelaje plateado, atacaría a una criatura que parecía medio duende. Isolde estaba viendo, sin saberlo, como un siempre detrás, una bestia creada de manera accidental por magos, intentaba devorar a un Padwiki, pero la bruja consiguió repeler al agresor, y entonces se llevó a un refugio a aquella criatura herida, que la seguiría sin remedio debido a que estaba en deuda con ella por haberla salvado, aunque en su interior se sentiría humillado por recibir aquella ayuda de esa bruja, y ambos compañeros tuvieron innumerables aventuras, siendo esta una amistad única en la historia de ambas especies, y como la bestia mágica se negó a revelarle su nombre, Isolde lo llamó William en honor a su padre. A lo largo del viaje se encontrarían con otros animales fantásticos autóctonos de Norteamérica, como lo fueron un dragón, Snallygaster y una serpiente cornuda, una de las criaturas más temibles del país, a la que, por cierto, William le tenía un especial terror, pero Isolde habló con ella en lengua Parcel, y el animal le diría que mientras la serpiente formara parte de su familia, sus seres queridos en el futuro estarían condenados. Una extraña profecía que ella no entendería hasta mucho tiempo después. En otra ocasión, los compañeros se vieron alertados por unos gritos de unos supuestos humanos muggles que habían sido asesinados por el mismo siempre detrás que había atacado a William con anterioridad. Pero en esta ocasión la bestia había tenido éxito acabando con los padres y estando a punto de devorar a dos niños pequeños que estaban ya gravemente heridos. Pero Isolde y William unirían fuerzas para eliminar a la criatura de forma definitiva. Y aunque William no quería ayudarles porque para él ayudar a los seres humanos iba en contra de su especie, Isolde los acogió y adoptó, decisión que haría que William la abandonase. Habiendo sacrificado por tanto a su único amigo por dos niños pequeños que tal vez no iban a sobrevivir, pronto descubriría que esos niños eran magos. Ellos les contarían a Isolde que sus padres los habían traído a Estados Unidos en busca de una aventura fascinante, pero que terminaría en tragedia al adentrarse en el bosque siendo atrapados y sorprendidos por un siempre detrás, y que sus padres pensaron que era algún Boggart común o alguna criatura inofensiva. Isolde no se atrevió a abandonar a esos niños hasta que estuvieran más recuperados, y visitó el claro donde se había producido el ataque con la intención de enterrar a sus padres, para que en un futuro los niños tuvieran una tumba donde acudir.
pero cuando llegó al lugar se encontró con un joven Muggle llamado James Stewart, uno de los colonos con los que había viajado al Nuevo Mundo. Estaba enterrando, por cierto, a mano a los padres de los niños, examinando con cautela las dos varitas rotas de los magos, tomando la varita y agitándola. Cuando un Muggle toca una varita, se produce una reacción mágica, rechazando al Nomag y mandándola a volar, quedando inconsciente, por lo que Isolde también se llevaría a su refugio a este hombre para curarle, y ella no pudo ocultarle su condición de bruja, ya que usaba varias pociones para que se recuperara, aunque tenía pensado borrarle la memoria cuando estuviera mejor y enviarle de regreso a la colonia. Más adelante James le cogería cariño a los niños y construiría con Isolde una casa de piedra en la cima del monte Greylock y llamaron a su hogar Ilvermorny, pero cuando Isolde iba a desmemorizar a James, se dio cuenta de que se había enamorado de él y lo tomaría como esposo, adoptando a los pequeños niños como sus hijos adoptivos y formando una familia, algo que la serpiente cornuda le había anunciado. Isolde contaría a sus hijos sobre el colegio Hogwarts de magia y hechicería del Reino Unido que había aprendido de su tía, por lo que los niños anhelaban asistir al colegio y preguntaban con insistencia si podían regresar a Irlanda y esperar su carta, pero Isolde temía todavía la ira de Gormlaith, si bien les prometió que al cumplir los 11 años les encontraría unas varitas y comenzarían a estudiar magia en esa cabaña como escuela. La idea de que la escuela de Hogwarts tenía 4 casas arraigaría en Ilvermorny, por lo que Chadwick, Webster, que así se llamaban los niños, Isolde y James elegirían cada uno un animal. Chadwick eligió al ave del trueno como su símbolo. Isolde elegiría la serpiente de cuernos que los había visitado anteriormente. Webster, por su parte, elegiría al Wampu, que era una especie de pantera mágica. Pero William no se había encontrado con ninguna criatura mágica y finalmente, a través de las historias de su mujer, elegiría al Padwidgie como su símbolo. Y así fue como las 4 casas de Ilvermorny fueron creadas. El 11º cumpleaños de Chadwick se acercaba e Isolde no sabía cómo proporcionar la varita mágica que le había prometido. Y tampoco se atrevía a analizar la varita que le había robado a su tía. Pero sí sabía que las varitas mágicas tenían núcleos de corazón de dragón, pelo de unicornio, entre otras sustancias. Por tanto, en la víspera de su cumpleaños, Isolde tuvo el sueño de que iba a un arroyo para encontrarse con la gran serpiente de cuernos, y esta salía del agua e inclinaba su cabeza hacia ella, mientras se cortaba un largo fragmento de cuerno. Este sueño se volvería realidad, ya que la serpiente de cuernos le proporcionaría a Isolde material para crear una varita, y también crearía una para Chadwick, una varita tallada de fresno espinoso que encerraba el cuerno de la serpiente. Tras fundar el colegio, multitud de niños mágicos de muchas tribus de alrededores se habían acercado para que Isolde les enseñara magia, todos interesados en el aprendizaje de las técnicas de hacer varitas, algo que a Isolde se le dio muy bien, aprendiendo a usar otros núcleos de animales fantásticos como fueron el Wampus y otras criaturas autóctonas de Norteamérica. Y antes de 1634, la escuela había crecido más allá de los sueños más salvajes de la familia Isolde. La casa se iba expandiendo año tras año y más estudiantes llegaban, y aunque la escuela era todavía pequeña, habían suficientes niños como para cumplir con el sueño de las competiciones entre las casas. Pero no todo era felicidad, ya que pronto llegaría la venganza de Gormlaith. La feliz familia no tenía ni idea del grave peligro en el que se encontraban, ya que todas aquellas noticias habían llegado incluso al país natal de Isolde sobre una novedosa escuela mágica establecida en Massachusetts. Y este rumor decía que la directora había sido apodada Morrigan por la famosa bruja irlandesa. Y Gormlaith escucharía este rumor y viajaría a Estados Unidos para ir tras su sobrina. Compraría una varita en Ollivander y se decidiría a atravesar el mar y llegar junto con otros colonos, tal y como había hecho Isolde. Rastreando poco a poco los rumores, conseguiría llegar a la misma escuela y tenía la intención de destruir Ilvermorny y raptar a las hijas que Isolde había tenido con William. Tras llegar al gran edificio de Ilvermorny, desde la oscuridad en la cima del monte Greylock, Gormlaith enviaría una poderosa maldición que contenía los nombres de James y de Isolde, lo que les obligó a caer en un profundo sueño.
Esta bruja era sumamente poderosa, ya que con una sola palabra de lengua Parcel, la varita que había servido a Isolde tan fielmente durante muchos años se estremeció y se volvería inactiva. Y en todos los años que había vivido con ella, Isolde nunca había sabido que tenía en la mano la varita de Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts, y que contenía un fragmento de un cuerno de serpiente mágica, ni más ni menos que un basilisco. La varita había sido enseñada por su creador a dormir cuando así se le indicara, y este secreto había sido transmitido a través de los siglos a cada miembro de la familia Slytherin que la poseía. E Isolde no lo sabía porque había sido una varita robada. Entonces Gormlaith se encontraría en la casa con Chadwick y con Webster, que ya eran dos adolescentes. Tampoco contaba con que los núcleos de sus varitas fueran del cuerno de una serpiente cornuda, y estas no se volverían inactivas cuando Gormlaith habló en Parcel. Todo lo contrario, ya que sus núcleos mágicos vibraron con el sonido de la lengua antigua y reconocieron la lengua Parcel al percibir el peligro para sus amos, y comenzaron a emitir una nota musical baja, exactamente como los sonidos que emite una serpiente con cuernos en peligro. Y los dos chicos se despertaron y saltaron a la cama, y Chadwick miraría instintivamente a través de la ventana y vería a Gormlaith Gaunt acercándose con las peores intenciones.